tenemos dos casos, el que necesita entender y conocer y aquel que ya está demasiado involucrado, que realmente está muy alineado a la industria, pero que a veces deja de ver por el estar tan metido y no lo comunica. Una persona que quiera destacar con su marca personal hoy tiene que convertirse por excelencia en un productor de contenido propio. Estas personas tienen que demostrar hasta qué punto solo saben hablar o también saben conceptualizar, saben expresar propuestas de valor, saben entender los insights que hay en cada sector de mercado, ¿no? El cliente que está en la industria de la moda seguramente entiende la marca personal distinto que el que está en la industria médica o farmacéutica. Si tú estás en un entorno B2B, es mucho más importante la marca personal, pero muchísimo más, puesto que tú no tienes ni el atractivo ni la fuerza de comunicación que puede tener una marca de gran consumo. Este efecto resultado no quiere decir que todo está perdido, sino que bueno, esto no funcionó, ok, evaluemos por qué no funcionó y quizás adaptar y desarrollar nuevos mensajes, ¿no? Hola, ¿cómo estáis? Hoy os damos la bienvenida a The Personal Branding Podcast. Como veréis, no soy Nancy Vázquez porque no la tenemos disponible hoy. Soy un poco distinto, incluso ella tiene pelo y yo no. Pero aquí estamos para una nueva sesión muy interesante que tiene por título cómo adaptamos el personal branding a distintas industrias. Y creo que es relevante porque realmente no es lo mismo una industria como muy abierta, como puede ser la de la moda, como una industria muy limitada legalmente y tal, como puede ser la de la farmacia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver esas diferencias y qué estrategias estamos utilizando desde el personal branding para poder adaptarnos a cada una de estas industrias. Y dicho esto, empezamos, Alan, cuando quieras. Muchas gracias, Guillem. Un saludo, Guillem y Gabriel, que estamos ya listos para comenzar con este tema de cómo adaptar el personal branding a diferentes industrias. Y como bien mencionas, cada industria tiene sus secretos, ¿no? Entonces, vamos a justo hablar de estos, y más que secretos, pues al final la adaptabilidad del estratega, si es que estás trabajando con un consultor, pues va a ser clave para el posicionamiento. Gabriel, un gusto saludarte también. Gusto, Guillén, Alan, y bueno, extrañando a Nancy. Sí, yo partí mi profesión en comunicación corporativa y cuando hablamos de estrategia comunicacional en empresas, eh, siempre se habla de lo importante de conocer a la empresa y tener en cuenta el rubro y el modelo de negocio donde opera la empresa para entonces desde ahí también poder partir y desarrollar una estrategia que nos permita em, tener un relacionamiento y comunicarnos de manera efectiva con los distintos stakeholders. Entonces se habla que cada empresa es una historia, cada empresa es un caso distinto y como con ese fundamento se debe abordar y se debe trabajar. Igual pasa con las personas. Cada persona es una historia, cada persona dentro de un rubro y pueden haber muchos pares, pero cada uno de esos pares es una historia distinta en ese rubro, ¿no? Porque son historias distintas, conocimientos, perfiles, experiencias que hacen que cada quien sea particular. Y yo creo que desde ese fundamento entonces es importante abordar ya sea una autogestión de la marca personal o un abordaje como consultora a las personas, ¿no? Creo que ese es como un fundamento básico como para partir esta conversación. ¿Qué opinan? Sí, totalmente es así. Y no solo eso, sino que además dentro de cada industria también hay varios tipos de empresa. Está la empresa familiar, está la empresa, vamos a llamarlo media, de hasta 100 personas, y luego están las empresas grandes. Y en cada una de ellas también hay un comportamiento distinto. Obviamente en una empresa familiar hay un protagonismo muy importante de lo que sería el CEO, la figura del presidente, mientras que cuanto más hacia arriba vas más se reparte ese protagonismo, los embajadores de marca, etcétera. Con lo cual, la verdad es que las diferencias no solo son por industria, sino también son por la dimensión de cada negocio, porque tiene formas distintas de gestionarse. O sea que eso me parece también interesante y también lo vamos a ver. Y, a ver, creo que para quien está escuchando, que tiene interés justo en iniciar o que ya está gestionando su estrategia de marca personal, pues bueno, es importante esto que
que tiene un orden, y este orden es definir primero el objetivo, haciendo un análisis, como bien menciona Guillem, del tipo de, porque puede ser, bueno, en México por lo menos hay mucho profesional emprendedor que busca y que esto también lleva, ya no nada más es la industria, después es el tipo de organización en la que forma parte, y después es el contexto también, que hablando Latinoamérica, que seguramente en Sí. México, que puede ser similar a Latinoamérica, bueno, a Sudamérica, eh, sí es distinto definitivamente los conceptos de Europa a los conceptos de cómo se está trabajando la marca personal en México, ¿no? Y eh, pues este análisis también debe comenzar de hacia dónde, pero ya no nada más es hacia dónde, hacia qué industria vas a dirigirte, sino en qué contexto te vas a mover, porque nosotros hemos recibido clientes el más reciente, pues una persona que busca, eh, él ha sido director de empresas a nivel LATAM y que busca tener un posicionamiento en Estados Unidos, pero también en Brasil y también en México. Entonces es como, bueno, hay que partir la estrategia en tres y a partir de ello comenzar. No sé si has tenido Totalmente. casos también así y cómo te has adaptado en la estrategia con el cliente para estos, ya nada más saltando el charco, como decimos aquí, cómo ha sido esta experiencia también de adaptarse a un mercado como el latino. Sí. Esta parte para mí es la importante, ¿no, Gabriel? El targeting, ¿no? El definir muy Ujú. bien a quién te diriges. Y esto es algo que creo que casi te diría que en el 95% de los casos se falla. Se crean mensajes que no aciertan a llegar al público que realmente uno quiere llegar. Y, y en personal branding a veces lo he visto, si me permitís el ejemplo, de mucha gente que está en personal branding haciendo mensajes como si fuera para posicionarse dentro de sus colegas, cuando no, se tiene que posicionar en sus clientes, ¿no? Y este es un punto que es importante. Sí, yo creo que es darse el tiempo de pensar a quién le vas a hablar, pero también tomar en cuenta que esa estrategia va a ser una apuesta, porque, no sé, yo, por ejemplo, no conozco el mercado brasilero, ¿no? Como consultor ni como consultor, como profesional, no conozco el mercado brasilero, pero ciertamente puedo hacer una investigación durante varios días para entender un poco la cultura y cómo de alguna forma abordar el mercado particular que esta persona tiene. Y hay que tener desde esta visión que la estrategia también es una apuesta. Entonces puede ser que construyas, definas unos mensajes claves que te permitan llegar y conectar con esos stakeholders, con las personas o el sector a donde quieres llegar, o puede ser que no. Pero es- este efecto o resultado no quiere decir que todo está perdido, sino que, bueno, esto no funcionó, ok, evaluemos por qué no funcionó y quizás adaptar y desarrollar nuevos mensajes, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta también que desde el desarrollo de la estrategia, esta es viva y se va transformando en función a los resultados. Puede ser que funcione y simplemente mantenemos los mensajes, mantenemos las acciones que estamos haciendo, puede ser que no y corrijamos, ¿no? Eso creo que también es muy importante desde el punto de vista del consultor y si obviamente estoy autogestionando mi marca personal, pues, ¿no? Sobre estos puntos, a ver, si le podemos poner un orden a Ujú. la estrategia o a cómo adaptarlo, el primer paso sí creo que debería ser lo que hemos hablado siempre de conceptualizar de una manera homogénea, ¿no? De entender qué es el personal branding, cuál es la diferencia con la marca personal y a partir de ello, cómo lo entiende también el cliente, porque probablemente también esto sea un factor. El cliente que está en la industria de la moda seguramente entiende la marca personal distinto, como mencionaba Guillem, aquel que está en la industria médica o farmacéutica, porque mencionabas uno es un perfil que necesita la exposición y otro es un perfil que como tal eso se vería probablemente mal o en la misma industria pues tenga muchas limitantes que lo puedan frenar, ¿no? También en decir, a ver, esta exposición quizá no te viene tanto no te viene tan bien como a alguien en la moda.
Pero vamos, esto es cuando se puede entender que si es que el personal branding lo entienden solo como esto, como exposición de la marca. Vamos a definir Sí. cómo dentro de los Yo diría que hay conceptos. otra categoría que también es relevante que comentemos, que es el mundo de productos de gran consumo y el mundo de productos B2B. Ahí también se producen grandes diferencias. Es decir, si tú estás en un entorno B2B, es mucho más importante la marca personal, pero muchísimo más, puesto que tú no tienes ni el atractivo ni la fuerza de comunicación que puede tener una marca de gran consumo. Y cuando hablo de gran consumo estoy hablando del mercado fast moving consumer goods, como puede ser alimentación, droguería, farmacia, perfumería, etcétera, pero también otros mercados como puede ser el mundo de la moda, ¿no? Que son mundos en que la marca corporativa es muy importante y tiene mucho peso y tiene mucho presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estas marcas son muy conocidas, su nivel de notoriedad es alto, su nivel de recuerdo espontáneo es muy alto. ¿Qué pasa con una marca B2B? Si yo ahora os digo Simón, un fabricante de aplicaciones eléctricas y de iluminación y tal, y es una multinacional de 1.800 personas, pero no es conocida. Y yo la conozco porque son clientes míos y tal, pero ahí lo que les funciona mucho es trabajar la marca del empleado. La marca de empleado y también el employee advocacy, no solo trabajarla, sino que además promover que este empleado actúe como un embajador digital, como un portavoz creíble, confiable de la marca, y eso son estrategias muy distintas. Coca-Cola no necesita muchas campañas de employee advocacy. ¿Estáis de acuerdo? Porque ya tiene una Totalmente. marca y tiene un presupuesto detrás muy potente. Lo mismo pasa con Apple. Lo mismo. Apple, de hecho, incluso tiene prohibido el employee advocacy porque quieren tener un mayor control sobre la comunicación que tienen, etcétera, ¿no? Pero en cambio sería inconcebible que una empresa B2B y, por ejemplo, dentro de España, en la zona del norte y en la zona del este, donde está Cataluña, etcétera, hay muchas empresas que son B2B, que son de tipo industrial. Son de tipo industrial, son empresas que no son muy conocidas, pero que en cambio sus cifras de facturación pueden ser gigantescas, porque a lo mejor están vendiendo, yo qué sé, colectores eléctricos para fabricar misiles Claro. balísticos y a lo mejor su facturación es casi la de Coca-Cola, no lo conoce nadie, ¿no? Pero entonces, os he puesto un ejemplo un poco loco y un poco figurado, ¿eh? Pero que existe muchas empresas completamente desconocidas que su manera de llegar al mercado es a través de la Las gestión personas. de la marca personal de sus empleados. Entonces, yo creo que este capítulo lo tenemos que dedicar no solo al que gestiona su propia marca porque ha creado su propio negocio, sino también al que está en una organización. Y ahí Claro. sí que verá que si tú trabajas en una organización como Coca-Cola, tienes que buscarte la vida y trabajarlo tú, crearte tu propio blog, tu propio podcast, mirar muy bien Mm. las condiciones de tu contrato, qué es lo que te permiten hacer y lo que no te permiten hacer a nivel particular. Esto es importante hacerlo. Mientras que si estás trabajando en una empresa B2B, te tienes que posicionar el primer día como un embajador de la marca que estás dispuesto a que en parte de tu trabajo figure como ser embajador digital. Claro. Mira, Y ahí hay y un aquí, cambio importante. y Sí, sí, sí. en este planteamiento que hace Guillén, entonces hay que tomar en cuenta que cada industria también tiene su dinámica y cada una tiene sus medios por los cuales conectar. Quizás estas B2B, del ejemplo que tú das, de esta empresa que crea dispositivos o una tecnología específica para la industria militar, quizás no tiene o no hay cabida para hablar en LinkedIn, por ejemplo, sino en eventos especializados, quizás en reuniones o en espacios Correcto, offline correcto. presenciales que nos permitan conectar con esas personas. Pero Porque entonces hay ahí, un nivel de confidencialidad, claro que sí, claro, claro que sí. pero Igual que la entonces ahí igual, farmacéutica. por ejemplo, entonces ahí igual, y pasa en medicina que también se valora más esos doctores, esos científicos que crean papers que el que está hablando en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí tener en cuenta cuál es la dinámica de cada industria y basarnos en esa dinámica para poder conectar con oportunidades también. Igual, ahí Sí. importante definir nuestra propuesta de valor personal, los mensajes claves, qué es lo que tengo yo para dar y aportarle a esos clientes, potenciales clientes aliados, para entonces de ahí conectar. Ok, entonces, justo siguiendo esta línea y estoy entendiendo, tenemos que para esta gestión es, un punto es la industria, segundo punto es el contexto cultural, tercer punto, el tipo de estrategia que
que la misma empresa también te puede llevar a, o bueno, la Claro, organización, si no lo llamamos empresa, la organización te puede llevar a gestionar de manera individual o de manera colectiva o sea, en una estrategia de employee advocacy, ¿no? Entonces, exacto. colectiva e individual, porque al final es un No, no, trabajo, y aquí es muy importante lo que decíamos antes, es decir, tú cuando estás en una organización trabajando por cuenta ajena, eh, normalmente el día que entras ya te dicen dónde están las fronteras de lo que puedes explicar, lo que no puedes explicar. O sea, hay una guía de estilo y es Ujú. lógico que tú no puedas compartir el contenido en una reunión, porque claro, claro, es sí, sí. confidencial. Pero aparte de esto, como comentaba muy bien Gabriel, no es lo mismo una industria militar que necesita mantener una confidencialidad espectacular o incluso una industria farmacéutica que tiene un compliance, una legislación detrás, por lo menos en España, en Europa, muy fuerte y que donde está prohibido explicar muchas cosas. ¿No? Yo os pongo un ejemplo muy claro de una industria farmacéutica B2B para que trabajo, que es una empresa que se llama Grünenthal y ellos fabrican productos contra el dolor, o paliativos que se llaman, para grandes hospitales. Por tanto, su cliente no es su cliente final, claro que sí, que es el consumidor final, pero quien les compra, su cliente de Un pago, hospital. que al final es a quien tienen que dirigirse, es un hospital. Por tanto, eso es B2B. Entonces, ellos, por ejemplo, no pueden hacer ningún tipo de comunicación hablando de sus productos. Ninguno. Entonces, ¿qué Ok. hacen? Su estrategia es hablar del dolor, de las estrategias paliativas, de que el dolor se puede mitigar. Tal. Y entonces sus comunicaciones van muy en este sentido, son muy genéricas, muy abiertas, pero en ningún caso pueden mencionar ni la marca para la que trabajan, ni siquiera, y sobre todo, ni el producto, porque el compliance farmacéutico lo prohíbe y además lo multa. Hablo de Europa, hablo del caso de Europa, lo multa con cifras importantes. ¿No? Entonces, es muy curioso ver cómo una empresa así tiene que buscarse unas alternativas muy peculiares y hablar en general, pues de eso, del dolor, de cómo mitigarlo, de cómo tal, cual, ¿no? Entonces, por eso que os digo que hay un mundo gigantesco de posibilidades en función de la industria, en función del tipo de negocio, si es más de gran consumo, si es menos de gran consumo, porque claro, muchas farmacéuticas tienen productos que venden incluso en supermercados, ¿vale? O sea, que son lo que llaman over the counter, ¿no? Que OTC, que son productos que estos sí que pueden hacer comunicación publicitaria, etcétera, como si fuera un producto, un mass market, ¿no? Pero luego tienen los productos de prescripción médica y esos no pueden salir en la televisión en España, por ejemplo, ¿no? Un producto Sí. de prescripción médica. Imaginaros no sé, una benzodiazepina, ¿vale? Bueno, que es un tranquilizante muy potente que va con receta médica, anunciada en televisión. O sea, sería una locura. Sí, no, Sería, no si, podría. si ya hay adicción para eso, pues imaginaros si eso se anunciara en televisión. ¿Sí? Bueno, es verdad que cuando yo era joven se anunciaba también el tabaco y el alcohol, etcétera, y ahora nuestra legislación, que quizá en Europa es una de las más cerradas, pues lo prohíbe totalmente, ¿no? Pero bueno, y en Estados Unidos creo que también el tabaco hace incluso más tiempo que en España que está prohibidísimo Regulado. anunciarse, ¿no? Y si tienen que buscar métodos como patrocinios, cosas por el estilo, porque la ley les impide cualquier tipo de comunicación. Entonces, es muy importante que cada uno analice muy bien dónde están las fronteras, las líneas rojas de la industria en que está para saber hasta dónde puede llegar en su marca. Y como decía muy bien Gabriel, que me parece interesante, para un médico es mucho más interesante crear un paper, tendrá mucho más resonancia, por decirlo así, no solo en su La sector, industria. sino también llegará mucho más allá, porque posiblemente revistas médicas se interesarán por el paper y esto hará que salga en la prensa el estudio que ha hecho, etcétera. Mientras que para una persona que se dedica al marketing digital, pongamos que los tres en el fondo estamos un poco también en ese Ujú. business, ostras, al revés, lo que tenemos que hacer es estar muy presentes porque, como dice Neus Arqués, si no te ven, no te compran. ¿No? Y si no te compran, pues no hay business. ¿No? Entonces, con lo cual, necesitamos tener una presencia bastante continuada. ¿Qué pasa? Esta presencia puede ser muy cualitativa o puede ser una presencia muy a lo loco. Tengo que estar cada día en las redes sociales. Por eso es bueno que los contenidos que hagamos tengan una diferenciación, un estilo propio
y una diferenciación muy clara con respecto a otros. Por ejemplo, el hecho de que Gabriela haya creado un libro que es marketing propio, por cierto, lo anuncio aquí, que apenas hace un año, ¿no, Gabriel? ¿Por ahí? Sí, ¿Cuánto sí, sí. hace? Un añito, ¿no? Sí, Un año. Ya un vamos para año. 2 años. Sí, felicidades, pues felicidades. Felicidades, Pues felicidades. siempre es un diferenciador con respecto a otro consultor de personal branding que no haya editado su propio libro, ¿no? Y eso es importante. Por tanto, las estrategias en las industrias cambian, las estrategias en función del modelo, el tamaño de empresa cambia, la estrategia en función de la legislación de cada sector cambian y también dentro de las estrategias hay profesiones en que se valora mucho la discreción en medios pasivos, como por ejemplo pues, los médicos, etcétera, y profesiones en que bueno, pues hay que estar mucho más presente para ser visto, porque tu cliente, la forma de tu captar a tu cliente precisamente es con mayor presencia y mayor calidad en medios como los medios, como las redes sociales, por decir algo, ¿no? O sea que tenemos un cóctel ahí que agitado es interesante. Nos daría para hacer un Ya, cuadro con todas las diferencias entre distintos sectores, distintas industrias, total. tamaños, etcétera, que sería una buena infografía para Integra. Sí, 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 ya lo voy a anotar ahorita para que luego Yo, trabajemos en la infografía. Sugiérelo. yo creo que, yo creo que Guillen hizo un marco magistral de cómo sería entonces adaptar el personal branding a distintas industrias. Y a mí me gustaría hacer un inciso acá, porque a veces eh, las personas con las que trabajamos, a quienes acompañamos, entran en duda sobre cuál es la importancia de definir el sistema de valores personales, ¿no? Y yo creo que esto Sí, va, y yo mientras Guillen hablaba pensaba mucho en lo importante también de comprender cuáles son las expectativas del sector y qué se espera en el sector de una persona, de un profesional X, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Es así, cuando yo defino mis valores, voy a tener la oportunidad de tener bien claro si conecto con el sector, en el sector donde estoy operando, si hay coherencia y consistencia en esa relación de reciprocidad que yo estoy estableciendo en ese sector. Puede ser el sector o puede ser la industria. Y aquí me recuerdo un caso particular. Uno de mis primeros clientes en Chile fue una empresa sostenible, era empresa B, que se encargaba de las lonas de las vallas publicitarias. Ellos las recogían y las convertían en producto. Entonces tenían un proceso de 3R, reciclaje, reutilización y se me olvidó la otra. Entonces, el caso AA, él como líder de una empresa B, que una empresa como esta debe tener una conciencia y unas operaciones socioambientales súper claras. Vamos a un evento, yo lo acompaño al evento, y él va entrando, y cuando veo, está entrando con un vaso de Starbucks y con una bombilla, pues, ¿no? Esto ya es incoherente completamente una bombilla, en Venezuela se le dice pitillo. Sí, sí, No sé cómo se le aquí dice en es un México. popote en México. Ok. Bueno, entonces yo apenas veo que le está entrando, lo freno, le quito el vaso y él se queda así como, ¿qué pasó? Dale, después hablamos, dale, que vas tarde. Ese simple detalle hubiese dejado muy mal a esa persona, porque está en un evento de sostenibilidad de empresas B y incoherencia. exactamente. Entonces, yo creo que una persona que está incursionando en un sector, esta persona no venía del mundo de la sostenibilidad, no tenía una cultura de la sostenibilidad, debe de alguna forma conocer cuáles son esas expectativas, conocer cuáles son los valores del sector y cómo yo de alguna forma conecto con esos valores desde mi particularidad y mi personalidad, mi identidad, pues, ¿no? Y desde ahí yo voy a poder garantizar esa coherencia que hay entre mi actuar, mi discurso dentro de ese sector, ¿no? Porque es muy importante, ya sabemos la relevancia que tiene la coherencia y la consistencia en cualquier espacio para que nosotros como personas gocemos de credibilidad y confianza y autoridad, ¿no? Una nueva Los variable, valores. sí, que es la coherencia, la Y alineación de los valores, valores y la coherencia con ellos. Sí, sí, totalmente. la Sí, sí. alineación de valores hacia la Me parece industria, y buen que apunte, justo buen apunte. ahí, si nos enfocamos en esa parte también, está, está este caso, ¿no? De que no tiene que conocer la expectativa de la industria.
Y hay otro caso donde lo normaliza, el profesional lo puede normalizar y dice, bueno, es que yo soy así, y lo deja de comunicar. Al normalizar muchos factores, muchos elementos que sí son un diferenciador o que son valores muy alineados a su industria, el normal, porque casi siempre cuando alguien ya está con años y años de experiencia en esa industria, lo normaliza y esto, alguien que realmente pregona esos valores, por ejemplo, en el caso de la industria sostenible, y que no lo comunica, pues también está perdiendo un activo muy importante por el hecho de decir, bueno, yo soy así y simplemente es algo que me nace hacer y que no tengo que comunicarlo y es ahí donde también una estrategia bien definida, está bien que sea así, pero vamos a comunicarlo dependiendo también de cada industria pues se vuelve relevante, ¿no? Entonces tenemos dos casos, el que necesita entender y conocer y aquel que ya está demasiado involucrado, que realmente está muy alineado a la industria, pero que a veces deja de ver por el estar tan Mm, metido y no lo comunica. total. Otro insight que tomo de ese marco magistral de Guillén era lo importante también de identificar los problemas de cada sector. Porque si no pasa, ¿a quién le estoy hablando? Porque ciertamente yo puedo decir, bueno, en la industria farmacéutica, en este caso de la empresa que comentaba Guillem, bueno, quizás la gente de compras, la gente de administración, los especialistas que pueden referir mi producto, son como mi audiencia. Ciertamente, pero también puede ser el propio paciente desde ese abordaje del problema, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo no identifico el problema que hay? Les puedo estar hablando a otros laboratorios en vez de a la gente que decide realmente referirme, que decide comprarme, incluso consumirme, pues, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es importante definir el problema, es importante en ese espectro de audiencias al que nos enfrentamos. Creo que los colegas también juegan un papel fundamental para el networking, pero la comunicación no puede estar dirigida 100% de una marca personal, no puede estar dirigida 100% a tus colegas, porque no puedes vivir simplemente de la relación con tus colegas, tienes que vivir de conectar con las personas a las que tú realmente les puedes solventar un problema o les puedes ayudar a solucionar algo, ¿no? De hecho, Eso creo que es Bien lo mencionaba Guillem al principio, ¿no? sí. De que muchas veces, o creo que el 90 y pico por ciento de las veces, de las ocasiones de profesionales, le hablan justo a los colegas y dejan de hablarle o sea, no hacen un análisis justo de esto de stakeholders principales y este análisis es, pues, caigo en un mensaje genérico que casi siempre le va a llegar a quienes consumen el contenido de esa industria, que casi el mayor porcentaje son colegas. Y Mm, ya cuando tienes Sí, sí, yo voy, identificado que hay... y voy a poner un ejemplo muy claro. En el momento que yo pongo un vídeo en la red TikTok, eh, yo por mi edad y por todo, por mi comunidad y todo, y por el tipo de consultoría que hago y el precio que tiene y todo, que además es Executive Branding, estoy fuera de targeting, ¿no? Estoy errando el targeting. Otra cosa es que también es verdad que a mí me gusta mucho la prueba y error, el experimento, la investigación, y entonces también creo que debo conocer esta plataforma para poder recomendar o no recomendar a mis clientes si tienen que estar ahí. Y de hecho, la recomiendo mucho, sobre todo a los directores de recursos humanos. Porque, claro, esas personas contratan a gente que tiene 22, 23 años, que ha terminado ya su grado, sus estudios universitarios, y siempre les digo lo mismo. ¿Qué pensáis? ¿Que vais a encontrar a esa gente en LinkedIn? No las vais no, a mm, encontrar en no. TikTok. Entonces, han de estar, obviamente, y no solo han de estar, sino que además no solo es presencia, sino que también es esencia. La marca tiene que desarrollar un lenguaje adecuado para poder captar a esta gente y tal. Entonces, muchas veces ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿qué haces tú en TikTok con tus vídeos? Pues en realidad estoy más como observador activo que no como con otra función, ¿no? Pero que sí que muchas veces he visto personas que están ahí con un producto completamente B2B dirigido a personas muy mayores, etcétera, que están en TikTok y no lo he entendido muy bien. Incluso casos de éxito, ¿eh? Hay un, hay un caso de una persona que vende casas prefabricadas
y es un señor que tiene 70 o 75 años, bastante mayor, gordo, y con un acento tremendo que le cuesta un poco entenderlo. Y bueno, pues alguien en TikTok le hizo gracia a los vídeos de este señor y se ha convertido en Una un celebridad. influencer. ¿Cuántas Sí, casas habrá vendido? Mm. sí, Pocas. tenemos un caso Pero también de lo tiene 1.400.000 seguidores. Sí, sí. sí, Wow. justo. Es curiosísimo, ¿no? Aquí Entonces, no apoyamos es lo a un, mismo audiencia que influencia, esto está claro. sí, definitivo, definitivo. Les contaba de un médico que aquí en México que comenzamos a apoyar y se resistía a TikTok. Dice, no, en TikTok no, porque solo salen bailando. Bueno, hubo una tendencia, no sé si recuerdan, cuando Bueno, sí. inició TikTok, donde todos bailaban. Eso también pasa. Sí, sí, sí. Entonces tenía una resistencia muy fuerte a TikTok, pero comenzó a generar contenido en TikTok y es un médico especializado en la industria, bueno, en la enfermedad de la diabetes, que es una de las principales enfermedades de México. Yo supongo que del mundo, pero en México sí es de las principales. Después de la obesidad está Sí. la diabetes. Y Bueno, perdona, es que como está la obesidad, está la diabetes. O sea, una cosa es sí, consecuencia de justo. la otra. Claro. Sí, están junto con pegado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí comenzó a generar una comunidad muy fuerte que actualmente es su principal fuente de clientes. O sea, tiene una cantidad de pacientes brutal por TikTok. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, justo Y si es encima, cómo te vas adaptando. si encima tu mensaje y la forma de tu mensaje es comprensible, no es no estás hablando para otro médico, sino que estás hablando para un paciente, un posible paciente, etcétera, entonces triunfas. Con lo cual, esta parte de cada industria entender a quién quiere llegar y cómo tiene que llegar es absolutamente vital. Es decir, el caso de TikTok puede ser absurdo para muchas personas estar ahí, pero ojo, que si tu cliente es una persona obesa de 15 a 25 años, TikTok es tu medio, está claro. Está Sí, claro. sí, sí. Lo tienes Y, clarísimo. y bueno, agregando a este elemento a la infografía, es el uso de plataformas, ¿no? Entender, ok, ya sé sé quién es mi audiencia, después de esto analizo en qué plataformas está mi audiencia y también adapto mi mensaje a cada plataforma. No es lo mismo el contenido que se generará para TikTok, donde compites con una cantidad de entretenimiento, pues, brutal, y al contenido que va a generar este médico en una newsletter en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es que probablemente ahí sea una comunicación mucho más dirigida a quizá colegas o podría ser algún tipo si tiene algún tipo de producto que va dirigido a un sector en B2B, podría ser también Sí. una especie de cuida a tus colaboradores, entonces ahí es donde podría también entrar en este mensaje adaptado a Pasa, LinkedIn. pasa, por ejemplo, en el mundo tecnológico, de programación. Un programador, tú lo ves que es poco visible en plataformas como LinkedIn, que tú dices, bueno, un programador sin duda tiene altas posibilidades de conectar con bastantes oportunidades, empleadores y clientes en LinkedIn, pero quizás plataformas como GitHub o como CodePen, que Claro, son son más plataformas donde afines. muestro códigos, son plataformas para un relacionamiento, exposición y crear autoridad. También YouTube para los tecnólogos es brutal, pues, ¿no? Yo Sí, ahí, a mí me encanta hacer páginas web. Yo incluso muchas veces los clientes de consultoría, yo les hago la página web y muchas de las cosas y mucho de lo que he aprendido es a través de YouTube, por ejemplo. Y en YouTube hay personas que se han ganado una autoridad importante en el tema de programación o trabajando con gestores de contenidos específicos, porque son plataformas en que la gente está buscando la solución a un problema y esa persona se expone desde el conocimiento del problema que estoy solucionando y cómo lo está buscando y no promocionando lo que está haciendo, ¿no? Entonces ahí nuevamente radica la importancia de Bueno, conocer el problema que fíjate, tiene tu audiencia o el mercado para entonces también escoger la plataforma. YouTube y ChatGPT es el nuevo Google para la generación Z y muchas otras también ya. Es decir, ya mucha sí, sí, sí. gente
ya no está haciendo las preguntas, ya no está haciendo las búsquedas en Google, sino las estamos haciendo en YouTube cuando necesitamos ya digamos, una instrucción muy clara y una demo, o la Sí. estamos haciendo en la IA directamente, porque la IA te puede dar hasta vídeos que haya podido detectar que son útiles, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí está habiendo un cambio que es muy revolucionario, con lo cual es verdad que el comentario vuestro de plataforma también es importante, Alan. Es Ujú. decir, de la industria y qué plataformas mueve la industria. Yo, por ejemplo, hice un curso de marca personal para arquitectos y recuerdo que los medios en los que se tienen que mover más, para mí eran desconocidos. Archi no sé qué, todo eran como portales verticales, webs verticales para Ujú. arquitectos donde ellos se mueven por ahí, etcétera, ¿no? Y donde mucha gente que necesita un arquitecto se va a buscarlos en estos portales verticales, ¿no? Con lo cual, si tú lo que quieres es llegar a tus clientes, pues a veces es mucho mejor estar ahí en esas plataformas que son muy cerradas, son muy nicho, que no en una Sí, plataforma genérica. Incluso tendrás más credibilidad en una plataforma nicho que en una genérica. Por ejemplo, el caso de los médicos, pues existen algunos portales que son muy específicos para ellos, donde pueden estar, etcétera. Y entonces hay que investigar muy bien las plataformas y sobre todo no nos conformemos con una pregunta ChatGPT, sino que veamos casos de éxito, preguntemos a colegas, busquemos, porque la plataforma, o sea, el medio es el mensaje también, ¿eh? Y Ujú. esto es importante. sí, sí. Justo es como una forma también de hacer, es como una especie de co-branding también, ¿no? La plataforma Sí, le suma a la marca personal. Entonces también entender exacto. eso Ahora y estamos en un podcast, por ejemplo, ¿no? Y el podcast tiene dos formas de consumo. Una es sentado en un lugar y viéndolo, y la otra es la que yo utilizo normalmente, es mientras estoy corriendo por las mañanas, a las 6 de la mañana, voy escuchándolo, ¿no? Entonces, incluso hay plataformas que tienen formas de consumo distintas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, ahora un blog escrito tiene éxito si tú lo empujas mucho, pero un medio como el medio audiovisual ha ganado de calle al medio escrito. Es decir, la gente, por desgracia, cada vez lee menos, ¿vale? O lee de claro, otra forma, lee mucho más, de forma más reptiliana, ¿no? más Van a buscar reducido, ¿no? los grandes títulos, los grandes conceptos, por eso triunfan las infografías, porque hay un tema visual, el relato visual funciona, em, el vídeo triunfa porque es la viva expresión de la marca personal, eres tú 360, y si no es 360 es 358, porque a lo mejor falta el olor y falta algún que otro sentido ahí, pero es muy, muy poderoso y eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, para un vendedor, para un comercial, el tener vídeos suyos hablando, para mí es muy relevante. Para mí es muy relevante, ¿no? Porque creo que estas personas tienen que demostrar hasta qué punto solo saben hablar o también saben conceptualizar, saben expresar propuestas de valor, saben entender los insights que hay en cada sector de mercado, ¿no? Y entonces, el vídeo es todo un reto y dentro de las plataformas hay los formatos, ¿no? El vídeo, Claro. el formato escrito, el formato imagen, el formato mixto, el formato infografía, que por cierto, felicidades Alan y familia por lo que Sí. estáis haciendo en Integra, ¿no? Por esas infografías magníficas. Y entonces, ahora también se están empezando a gestionar vídeo infografías, es decir, infografías animadas, y está Por ahí te teniendo vimos mucho incursionando en éxito. eso. Sí, Que sí, ya sí. vimos en Yemen las videografías que Estoy van trabajando en creciendo, van eso. creciendo. Bueno, pero fijaros, yo es algo que hace muchos años que quiero hacer y de hecho empecé a hacerlo, pero era muy complicado hasta que de repente aparece Claro. una plataforma como es Canva y sobre todo la versión Pro y dices, pero madre mía, si esto es facilísimo, hacerlo ahí dentro es cuestión de minutos, Sí, ¿no? Ya no de días ni de horas ni de nada, ¿no? Entonces, eh, tenemos otro tema, es que hasta qué punto tenemos que estar al día de los avances de la tecnología. Y aquí Gabriel para mí es un maestro. Hemos de estar al frente de todo. O sea, Total. hemos de estar enterados de todo porque podemos estar perdiendo mucho tiempo haciendo algo que una IA generativa lo podría hacer hacen en en segundos. segundos. Sí, Mira, yo Sí, creo os que, pongo un ejemplo muy tonto. Eh, el otro día descargué mi lista de contactos de LinkedIn, ¿vale? Y claro, hay unos cuantos.
y 20 algo mil. Muy bien. ¿Cómo gestiono eso? ¿No? Es complicado. Entonces, claro, tú una lista en un Excel puedes ordenarla por la columna empresa, por la columna tal, etcétera. Pero claro, esto se lo das a una IA y es magnífico lo que puedes llegar a hacer. Porque tú le puedes Sí, preguntar quiénes son los clientes, las empresas con las que tengo más posibilidades de tener éxito con un producto tipo Employee Advocacy en función del número de empleados que me están siguiendo y el cargo que tienen estos empleados. Pues la IA te hace todo ese trabajo de investigación, te lo hace la IA. Y yo, si tuviera que mirarme entre los 22.000 contactos, no acabaría nunca. Estaría Sí. horas y horas y horas haciendo eso, ¿no? Entonces, esto tenemos también que entender que tenemos secretarias virtuales, si me permite, o secretarios virtuales, que son por excelentes $20 y al que mes. hace algún tiempo siempre los hemos tenido, porque desde que entró el mundo digital hemos tenido secretarios virtuales, pero con la IA digamos que ha acelerado muchos procesos y sobre todo lo absurdo es pensar que si tú no estás en la IA, tu comunicación va a ser más humana, no, va a ser la misma. Lo que pasa es que con la IA vas a acelerar una serie de procesos que te permitirán estar presente en muchos más lugares, te permitirán adaptar y personalizar más tu comunicación a distintas plataformas. Es decir, entendámoslo como un secretario virtual. Mira, Y yo, seguir yo, a Gabriel y a Alan, por favor. ya Mira, Guillem, yo con lo que dices, eh, dos puntos que creo que es importante. Uno, y creo que a mí a veces se me olvidan las referencias, no sé si se lo escuché, leía a Eva Collado Durán o fue a ti, que afirmaban que una persona que quiera destacar con su marca personal hoy tiene que convertirse por excelencia en un productor de contenido propio. Eso es importante. Yo creo que es necesario eso para cualquier industria adaptado a el medio en el que sea necesario. Pero hay que producir contenido, ya sea desde una publicación LinkedIn, un video en TikTok, una conferencia, un Y curso, curar, una y curar clase magistral. contenidos. ¿Cómo? Y curarlos Y curar también. Y ser contenido, buen y curar curador. contenido. Perfecto. Entonces, creo que también hoy es muy importante, independientemente de dónde estemos, tener la capacidad de comunicar verbalmente, ya sea frente a una cámara o frente a personas, porque ese es el formato que sin duda nos permite persuadir, convencer a la gente que no simplemente nuestra comunicación es preproducida, sino que tenemos el conocimiento y sobre todo la capacidad para transferir ese conocimiento de manera clara y concreta. Y lo otro Buen punto. es ser early adopter. Yo creo que en la industria donde estemos tenemos que desarrollar una mentalidad early adopter que nos permita conectar con tendencias, aplicaciones, implementaciones, metodologías, marcos de trabajo que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo y nos faciliten la vida. Porque cada vez más la vida, y creo que lo hablamos en algún momento en una de estas conversaciones de los episodios, cada vez más nuestra vida va a estar llena de transiciones. Y en esas transiciones tenemos que reaccionar muy rápido y muy ágilmente y lo vamos a poder hacer mientras que nos apoyamos en todas esas utilidades y herramientas que tenemos al alrededor, ¿no? Sí, es que Sí, sí, además totalmente. compites contra todas las personas que ya lo están utilizando, ¿no? Entonces ahí es donde también hay una clave que es, Exacto. Todos pueden escribir un post magnífico, pero pocos pueden resistir, digamos, una entrevista one-to-one y ser coherentes con los conocimientos que tienes, ¿no? Entonces, muy importante, no escribas nunca un post de algo que jamás hubieras escrito, ¿no? Es Totalmente, decir, sé tú, ¿no? Sé tú, sé tú, total. porque si no y, te van a pillar, ¿no? Y al final la entrevista one to one o el vídeo que hagas o la masterclass de una hora demuestra quién eres y dónde estás y qué sabes, ¿no? Y esto, y ahí, sobre todo algo que para mí es importante, la persistencia. Que nadie se crea que esto es flor de un día, de que escribes un día un artículo largo donde sea y ya está. No, tienes que ser muy pesado, mucho, 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 muy Total. pesado. sí, porque además Ujú. esa curva de captar nueva audiencia pues es larga y dura en muchas ocasiones. Entonces, bueno, si Sí, ya traes un pero por presupuesto de ejemplo, publicidad, mira, yo hace
2 semanas publiqué un post sobre que decía que en una startup la marca eres tú. Al día siguiente tuve 2 peticiones de consultoría, de las cuales una, pues ya la estoy trabajando con ella, ¿no? Entonces, no quiero dar falsas esperanzas, pero cuando llevas un tiempo haciéndolo y eres consistente es cuando esto tiene sentido. Si este post lo hubiera hecho una persona que jamás ha escrito nada o lo que ha escrito lo ha copiado, etcétera, pues no le hubiera funcionado exactamente igual, porque la gente cuando mira esto, mira quién lo ha escrito y cuál es su historia. Y esto es importante. Entonces, hay que construir esa historia. No una marca, porque la marca no se construye, pero hay que construir esa historia. Por tanto, eso lleva un tiempo. Quien diga que se hace en 2 días, no miente. Por más Sí, exacto. día que haya. Claro, y ahí yo me voy a atrever a cerrar esa idea en que no solamente se trata de construir nuestra propia plataforma, sino de estar conscientes que hoy somos lo que la gente dice que somos, lo que Internet dice que somos y lo que nosotros decimos de nosotros que somos, ¿no? Entonces ahí tener en cuenta que no simplemente se trata de plataformas, sino de las relaciones que construimos a lo largo de esa historia y ese camino que hemos construido. Claro, de esos 3 círculos tenemos que ver qué partes hemos conseguido que todo el mundo entienda lo mismo. ¿Vale? ¿Dónde está la intersección entre lo que nosotros nos percibimos, nos perciben los demás, nos percibe Internet? Y entonces, porque, ¿qué pasa? Que si tú te percibes con 25 ítems, en reputación llegan 5 y en Internet llegan 2, tienes un problema, tienes que trabajar mucho. Tienes que pelear mucho para que esos 25 ítems que te definen o que forman tu persona y tu propuesta de valor y tu territorio de marca y todas esas cosas se perciban de una manera clara, ¿no? Y además, entonces nos encontramos muchas veces con personas que creen que más visibilidad es negativa. No, más visibilidad no. Más visibilidad en cosas irrelevantes es negativa. Pero más visibilidad. Bailando. Oye, yo conozco Juan Carlos Cubeiro, que es un coach español, cada día publica un post de su blog, cada día publica una newsletter, cada día. Pero no te cansas porque es una persona que hay una riqueza detrás de sus contenidos brutal, porque se va al teatro y de esa obra te hace una conclusión en clave de recursos humanos y de gestión de personas espectacular, ¿no? Entonces, hay personas que nunca te cansarías de verlos, de escucharlos, etcétera, y otras que ves una cosa al mes y ya cierras ahí la pantalla, ¿no? Porque dices, menudo rollazo, ¿qué me está explicando? Con lo cual, no es un problema de aparecer más ni menos, sino de cómo apareces, lo que cuentas y sobre todo el pozo que deja eso que cuentas. Esto es muy importante. Y la capacidad que tengas de movilizar a tu cliente. El caso que os explicaba antes, de explicar, y esto os ha pasado también a Alan y a Gabriel, de poner un título de un post y al día siguiente que te estén llamando para eso es haber trabajado bien un plan de comunicación y darle consistencia. No es nada más que eso. Sin duda. Sí. Y bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Estoy seguro que si nos podemos llevar aquí 1 hora más. Si no tuviéramos fin, lo podemos seguir, ¿no? Sería un peligro, menudos tres. Y porque no está Nancy, que si no. Si nos faltó Nancy, si no, esto se hubiera hecho de 1 hora y media. Sí, estuvo muy buena la conversación, sustancial. Sustanciosa. Sí, justo, muy buena charla. Gracias, Gabriel, gracias, Guillem. Y pues recuerden suscribirse al podcast, darle un me gusta, la manita arriba, compartirlo con alguien a quien le interesen justo estos temas, que esté trabajando en su estrategia de marca, que tenga como inquietud también conocer más sobre personal branding. Pues bueno, suscríbanse y sigan a estos cracks, Guillem y Gabriel, en sus redes sociales, que ahí van a estar apareciendo aquí abajo. Van a aparecer aquí abajo en las redes sociales. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión, ¿no? Que estén bien. Nos vemos muy pronto. Chao. Un abrazo grande. Chao.